Nosotros somos el equipo conformado por Juan Alberto de León Ramírez y su servidor Israel Jiménez Dotor, y vamos a hablar sobre el diseño de una prueba de usabilidad y la evaluación de usabilidad de prototipos. Vamos a ver primero qué es una prueba de usabilidad. La usability.gov la define como la actividad de evaluar un producto o servicio probándolo con usuarios representativos. Normalmente durante una prueba, los participantes tratarán de completar tareas típicas mientras los observadores, valga la redundancia, observan, escuchan y toman notas. El objetivo es identificar cualquier problema de usabilidad, recopilar datos cualitativos y cuantitativos y determinar la satisfacción del participante con el producto. Otra definición, pero esta por la IDF, que es la Interaction Design Foundation, dice que es la práctica de probar lo fácil que un diseño es de usar, digamos, en un grupo de usuarios representativos. Por lo general, implica observar a los usuarios cuando intentan completar las tareas y pueden realizarse para diferentes tipos de diseños, desde interfaces de usuario hasta productos físicos. Por lo general se realizan de manera constante, desde el desarrollo inicial hasta la liberación de un producto. Los tres tipos más comunes de pruebas o test de usabilidad, también son llamados test de usabilidad, es uno, las pruebas de usabilidad de guerrilla o de pasillo. Este tipo de estudio se realiza en algún lugar con mucho tránsito peatonal. Esto te permite pedir a personas seleccionadas al azar que tal vez nunca hayan oído hablar de tu producto o de tu sitio web o lo que sea que se esté desarrollando, como los transeúntes, que evalúen la experiencia. Esto se realiza principalmente para tener una vista imparcial de lo que se está desarrollando y cómo la gente interactúa con él. La segunda prueba son las pruebas de usabilidad remotas no moderadas. La prueba de usabilidad remota no moderada tiene dos ventajas principales. La primera es que utiliza software de terceros para reclutar participantes objetivos para el estudio, de modo que se pueda dedicar menos tiempo en reclutar y más tiempo en investigar. La segunda es que también permite a los participantes interactuar con tu interfaz por sí mismos y en su entorno natural. El software que se utiliza para tener estas pruebas de usabilidad remotas puede grabar video o audio del usuario completando las tareas. Permite que los participantes interactúen con el diseño en su entorno natural sin que nadie los observe. Puede brindar una retroalimentación más realista y objetiva. Cuando te encuentras en la misma sala que los participantes, puedes motivarlos a que hagan un mayor esfuerzo para completar las tareas, ya que no quieren parecer incompetentes frente a un experto. Su experiencia percibida también puede llevarlos a complacerte en lugar de ser honestos cuando les pides su opinión, sesgando las reacciones y comentarios de su experiencia de usuario. Esto quiere decir que como los participantes que están interactuando con tu diseño te pueden ver impulsados a darte las respuestas porque estás ahí presente. Entonces, este es el beneficio de que no sean moderadas. Y la tercera prueba más utilizada son las pruebas de usabilidad remotas, pero esta vez moderadas. Las pruebas de usabilidad moderadas tienen dos ventajas principales. La primera es actuar con los participantes en persona o mediante llamada de video y te permite darles pie a que expliquen sus comentarios si es que no se pueden comprender. Y esto hace posible que un estudio, no es posible en un estudio de usabilidad no moderado. La otra es que también puede ayudar a los usuarios a comprender la tarea y mantenerlos en el camino. Es decir, si en algún momento de la prueba ellos tienen alguna duda, tú puedes orientarlos y puedes más o menos ayudarles a terminar o realizar una tarea. Esta fue algunas de las formas que encontramos para crear una prueba de usabilidad. Esta está hecha en 9 fases. La primera fase es decidir qué parte de tu producto quieres probar. Esto es útil ya que si estás desarrollando algún producto o algún software o sitio web o lo que sea, puedes enfocarte en alguna parte en específica de lo que sea que quieras aplicar la prueba de usabilidad. La segunda fase es elige las tareas de tu estudio. Las tareas de tus participantes deben ser los objetivos más comunes de tus usuarios cuando interactúan con tu producto o sitio web. Por ejemplo, en un sitio web de compras pudiera ser la tarea de hacer una compra.
La tercera fase es establecer un estándar de éxito de cada tarea. Una vez que se sepa qué probar y cómo probarlo, se establecen criterios claros para determinar el éxito de cada tarea que se realice. La cuarta fase es redactar un plan de estudio y un guión, que básicamente es incluir un propósito de estudio, si es que vas a grabar las sesiones, si vas a tener si vas a hacer anotaciones o lo que sea, de dar antecedentes de tu producto y hacer preguntas para determinar qué tanto saben los participantes acerca del objeto de estudio. Delegar funciones. Durante el estudio de usabilidad, el moderador debe encaminar cuidadosamente a los participantes y seguir estrictamente el guión. Deben mantenerse neutral, no ceder ante la presión social y hacer que los participantes se sientan cómodos mientras los impulsa a completar las tareas. Delegar funciones se refiere a que pues no todo el tiempo el desarrollador puede estar en las diferentes pruebas, por lo tanto se debe escoger bien a las personas que tienen que realizar estas funciones de aplicar las pruebas o los tests y debe de ser bien seleccionado al momento precisamente de delegar las funciones. La fase 6 es encuentra a tus participantes. Para reclutar a los participantes ideales para el estudio, se crea el Author Buyer, que es la persona más detallada y específico que puedas, e incentiva a participar con una tarjeta de regalo o otra recompensa atractiva. A lo que se refiere con esto de el Author Buyer es básicamente crear un perfil hacia qué va enfocado tu producto que estés desarrollando y basado en eso escoger a las personas que pueden o que deben de realizar estas pruebas de usabilidad. Por eso menciono esto de reclutar colegas de otros departamentos que potencialmente usarían tu producto, también es otra opción. La fase 7 es realizar el estudio. Durante el estudio se debe pedir a los participantes que completen una tarea a la vez, sin ayuda u orientación. Si el participante te pregunta cómo hacer algo, no digas nada, ya que es importante ver cuánto tiempo les lleva a los usuarios descubrir tu interfaz. La fase 8 es analizar tus datos. Se van a recolectar un montón de datos cualitativos después del estudio. Analizarlos te ayudará a descubrir patrones de cualquier asunto, así como medir la gravedad de cada problema de usabilidad y proporcionar recomendaciones de diseño al equipo de ingeniería o de desarrollo. Y por último es informar tus hallazgos. Después de extraer información de los datos, se informan las conclusiones principales y se determinan pasos a seguir para perfeccionar el diseño de tu producto o de lo que estás desarrollando. Y los beneficios de las pruebas de usabilidad básicamente son que se pueden detectar problemas potenciales para ser corregidos antes de que el producto sea lanzado y por tanto ahorrar tiempos y costos. Nos ayudan además a obtener insights o una visión, digamos, sobre cómo la gente usa o usaría el producto para un fin determinado. Nos da una idea de qué errores son los más frecuentes para crear mecanismos de recuperación o diseñar para minimizarlos. Nos ayuda a entender cuánto hemos mejorado en términos de facilidad de uso, curva de aprendizaje, satisfacción, eficiencia, efectividad entre una versión y otra. Nos ayudan además para generar un diagnóstico antes de tomar decisiones de rediseño. Y por último, los hallazgos nos ayudan a compartir argumentos con stakeholders o personas involucradas en el diseño y desarrollo para la toma de decisiones. A continuación, mi compañero Juan les va a hablar sobre la evaluación de usabilidad de prototipos. Bueno, pues ¿qué es? Es aquel procedimiento a seguir para determinar si un prototipo está en condiciones aceptables para ser usado para el propósito que se creó, de tal forma que satisfaga las necesidades del mercado o si por lo contrario será ajustado, lográndose de una forma fácil, económica y mitigar los riesgos para ponerlo en el mercado. A continuación se explica una de las metodologías más usadas, que es metodología para la evaluación y análisis de viabilidad de proyectos, de investigación. Bueno, las fases que pusimos en la presentación son como que las más comunes, y esa es la más común, y consta de la validez conceptual, que trata de un estudio de variantes con base en el cual se logra un primer acercamiento a la definición de la viabilidad
técnico-comercial de la idea del proyecto, un análisis del negocio en virtud del cual se definen los métodos de evaluación de la empresa y finalmente se toma una decisión estableciendo si se debe reformular o no el proyecto. Además, este punto debe considerarse que si el proyecto no es viable o se debe abandonar o se debe de, pues sí, de reformular o de, pues sí, de checar si está bien o no está bien. La validez técnica, que se deben de adelantar las siguientes actividades, habiéndose definido previamente la existencia de un resultado u objeto de investigación. Paso de implementación consiste en la puesta en marcha de la idea del proyecto, siendo necesario desarrollar la solución propuesta en la fase conceptual y a su vez evaluar y analizar la tecnología y sus resultados y establecer si la misma se debe reformular o no. Paso de exploración. Bueno, en ese paso, durante el cual se examina la tecnología y se registran los resultados de la misma. Y paso de control o monitoreo, en el que el proyecto regresa a la exploración para ser reformulado o avanzar hacia una fase de evolución posterior. Y ahí la última fase, que se llama evaluación ex post, que también se puede generar a reformulación de la idea, y es importante precisar para poder sostener que existe una validez técnica de los resultados del proyecto. Esos mismos pueden estar en la capa de exploración. A continuación se va a mostrar el diagrama de esta metodología, que es validez conceptual y validez técnica, y es como el diagrama de esta metodología. Y a continuación se va a mostrar la otra metodología. Ese es un cuadro que es como, no es parte de una metodología, pero es para ver qué tan eficiente o no qué tan eficiente es nuestro software o nuestro negocio que queramos poner. Hay, por ejemplo, en funcional, debemos de poner todos los puntos que son funcionales, no funcionales, la evaluación de nuestra calidad de software, la metodología y el performance. Y esa es la otra metodología, que es evaluación de prototipos. La primera etapa o fase de esta metodología es la confirmación del prototipo. Y en ese punto se define si en efecto existe un prototipo acorde con la definición previamente dada. También se determina cuáles son las partes del prototipo que se desea evaluar y de igual forma se establece la clase de prototipo frente a los que nos encontramos. Si este prototipo rápidamente obtiene o si se requiere elaborar lentamente, pues para ello se debe generar cambios culturales. Si es un prototipo desechable o si es un evolutivo e incremental. Después está la generación de preguntas y en esas se elaboran las preguntas determinando cuáles serán los indicadores para probar los prototipos. Esas preguntas recaen sobre el prototipo con miras a establecer su efectividad, viabilidad, soporte y escalabilidad. También recaen sobre el reto a superar, para lo cual se piensa en qué se está aprendiendo del reto y se analiza si el mismo se puede extender a otro contexto y a su vez se estudian las enseñanzas que se obtienen del equipo intervinentemente en generación de prototipo. Por ejemplo, es un equipo adverso al riesgo o se tiene tolerancia a él. Al respecto, se elaboran preguntas determinando cuáles serán los indicadores para probar los prototipos. La otra fase es el diseño de método de evaluación, que este es para evaluar un prototipo y se deben de tener en cuenta los principios como la relevancia, de tal manera que se respondan preguntas que den lineamientos y permitan que el equipo que está creando pueda realizar ajustes. También se debe aplicar el principio de credibilidad para que el equipo que está creando el prototipo sienta fianza y tenga en cuenta los resultados de la retroalimentación. Y por último, se deben de aplicar los principios de oportunidad y calidad, de tal forma que los resultados se proporcionen en tiempo real y puedan realizarse ajustes sobre el prototipo y que las evaluaciones cumplan con estándares de calidad. La otra es la implementación y la adaptación. Es importante tener en consideración que esta etapa se puede realizar ajustes sobre el método de evaluación. Si, por ejemplo, se detecta que las preguntas no están profundizando sobre el prototipo, o sí, por ejemplo, el prototipo evolución. Y la toma de decisiones. Que una vez que tienen lugar las anteriores etapas,
el equipo puede tomar alguna de las siguientes decisiones. Por ejemplo, descartar el equipo. Esto solo en caso de que los resultados sean desfavorables y se determine que no vale la pena continuar invirtiendo en él. Después sigue evolucionar y adaptar el prototipo, y eso pues ya sería adaptándolo al nuevo contexto. Después pasar a una fase piloto, que se determina que el prototipo se debe de probar en un contexto más global. Y después se realiza el escalamiento, que en cuyo caso se desarrolla, da la capacidad de operar con volúmenes significativos comercialmente y costos competitivos. Ya después está el continuar en las pruebas, si los resultados de la evaluación no permiten tomar una decisión. ¿Y por qué son importantes las metodologías? Y pues siempre que se desarrolla un producto, proceso, servicio o modelo de negocio, este debe de pasar por un proceso de evaluación, el cual se adelanta durante el diseño, construcción y transferencia de un prototipo innovador. La aplicación de una metodología de evaluación de prototipo permitirá a los emprendedores e investigadores garantizar el diseño, mejoramiento, entendimiento y adecuada transferencia de una innovación. O sea, pues más que nada para que estemos más seguros de que si el proyecto es viable, no es viable, y pues ver todos los posibles errores de nuestro proyecto para pues sí, no correr ningún tipo de riesgo y pues ir a la más, sí, más seguro. Y pues creo que sería todo de nuestra parte. Gracias.